no hay lesión, no importa, el paciente puede aún ser candidato para cirugía. Como ustedes ven en el lado derecho, bajo el no, no hay nada, pues porque simplemente nosotros, esa es la manera por lo menos como trabajamos en nuestro centro. Solo para darles un ejemplo, tuvimos hace unos 6 años atrás una paciente que vino a mi consultorio que es ciega, que es sorda y que es muda y que vivía en un grupo, en una casa de retiro donde la cuidaban enfermeras. Y ella tenía crisis focales con alteración de la conciencia que ocurrían más o menos 2 veces a la semana. Le hicimos la investigación con eje, se mostraron puntas temporales derechas, la resonancia mostró una esclerosis mesial del hipocampo derecho, una esclerosis del hipocampo derecho, la trajimos a la unidad de epilepsia, corroboramos que las crisis eran del lóbulo temporal derecho, y entonces aquí fue cuando se comenzó a debatir, ¿no? Bueno, ¿pero esta paciente va a tener cirugía? Y bueno, aquí viene ya algo muy importante que es la calidad de vida. La calidad de vida del paciente con crisis o con epilepsia es muy baja comparado con aquellos pacientes que no tienen epilepsia. Y en este caso particular de esta paciente, ella necesitaba 3 trabajadores cuidándola 24 horas, ¿no? Lo cual no era lo común, ya que la mayoría de los pacientes que vivían en ese centro requerían solamente un trabajador o para uno, o generalmente un trabajador para 2 o 3 personas. Entonces se consideró eso, se le operó, se le hizo la lobectomía temporal, la paciente se volvió libre de crisis y ahora solamente hay una persona cuidándola. Entonces no solo es también la calidad de vida, sino también todo el sistema social que está asociado al cuidado del paciente, ¿no? Cuando nosotros evaluamos pacientes con epilepsia refractaria, generalmente 3 piezas son claves e importantes y son las más básicas que se debe tener. La evaluación de la semiología de las crisis que se toma por historia clínica, el video EEG, la resonancia magnética del cerebro y la evaluación neuropsicológica. La historia todavía es muy importante cuando uno evalúa pacientes con epilepsia, ¿no? Ahora con tanta tecnología, a pesar de eso, la evaluación de las crisis, escuchar a la paciente o escuchar al familiar o a un testigo, incluso ver la crisis que ha sido grabada en el teléfono móvil, es muy importante para decidir, número uno, si es que estamos frente a un paciente que tiene crisis epilépticas. Porque esa es otra cosa. Hay pacientes que tienen crisis epilépticas y a la hora de la hora no son crisis epilépticas, sino son pseudocrisis. Y también es importante la historia porque muchas veces la razón por las cuales las crisis ocurren son de causa genética o hay una causa autoinmune de por medio o alguna otra cosa que generalmente requiere un tratamiento específico y en este caso cirugía podría ser pospuesta si es que en el caso que no responda al tratamiento específico que podría recibir. El video EG es y muy importante. Nosotros tenemos una unidad de 11 camas en nuestro hospital y el video EG consiste básicamente en la colocación de electrodos, como cuando uno hace el EG, esto conectado a un equipo, y es el registro del electroencefalograma, así como del video, a 24 horas, ¿no? Día y noche. Y la idea es que no solo tienes el registro ictal durante las crisis, sino también tienes el registro interictal, que es el registro entre las crisis, que te puede apoyar de una u otra manera a definir la zona epileptogénica. El video también es importante porque podemos corroborar la información que fue proveída por los testigos o por los familiares sobre la semiología de las crisis. Y en la evaluación de la semiología y el desmenuzamiento de la semiología puede ayudarnos también a tener una idea de dónde vienen las crisis. Obviamente la resonancia es muy importante. La Liga, que son las siglas de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, tiene sus guías y ellos, en una de sus guías es que todo paciente que tiene epilepsia focal por lo menos tiene que tener un estudio de neuroimágenes. El estudio ideal de neuroimágenes es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética idealmente debe ser de 3 Tesla o más. La de 1.5 Tesla también es adecuada, pero siempre se habla de la 3 Tesla últimamente, sobre todo para la detección de ciertas patologías cerebrales que se conocen como malformaciones corticales del desarrollo
y dentro de ellas las displasias corticales, el tópico al cual el doctor Paglioli va a dedicar unos minutos. Entonces la resonancia debe consistir debe tener varios protocolos. Por lo menos en nuestro centro existen 3 protocolos principales. Cuando se sospecha que la epilepsia es del lóbulo temporal, existe el protocolo tipo temporal en el cual los cortes son finos, sobre todo a nivel del lóbulo temporal, y se usan cortes axiales, coronales y sagitales, sobre todo los coronales que van a lo largo del eje perpendicular al eje del hipocampo, ¿no? Con la idea de tener una visión del hipocampo y las estructuras alrededor del hipocampo. Existen protocolos extratemporales que quizás no presten mucha atención al lóbulo temporal, sino más atención a las regiones frontales, que es la segunda zona más comprometida en casos de epilepsia refractaria. Y bueno, el protocolo de tumor, que generalmente consiste en añadir una secuencia con contraste. Lo importante no solo aparte de la resonancia es tener un buen neuroradiólogo. Una persona que esté familiarizada con la patología que se encuentra en pacientes con epilepsia, de tal manera que él va a prestar atención a ciertos cortes, a ciertas secuencias y a ciertas zonas donde esta patología de epilepsia puede presentarse. Y el tercero es la evaluación neuropsicológica, que es muy importante y pieza clave, sobre todo si tenemos a pacientes con epilepsia lóbulo temporal. La evaluación neuropsicológica es hecha por un neuropsicólogo. ¿Quién es un neuropsicólogo? Generalmente, en la mayoría de centros, el neuropsicólogo es un psicólogo que ha hecho aparte entrenamiento por separado en la evaluación de pacientes con epilepsia. Y el entrenamiento puede ir de 6 meses a 1 año, dependiendo de en qué centro lo hagas. En algunos centros como el nuestro, además tenemos una psicometrista, que no es un psicólogo, sino una persona que está entrenada en la administración de test de neuropsicología, porque en verdad es una tarea un poco ardua, porque la persona esta tiene que estar en contacto con el paciente por varias horas para administrar los diferentes tests que incluye la evaluación neuropsicológica, ¿no? En la evaluación neuropsicológica incluimos evaluación del lenguaje, básicamente dónde está el lenguaje, en qué hemisferio, la evaluación de la memoria, el coeficiente intelectual y otras funciones cognitivas, ¿no? Lo que se trata de determinar con la evaluación neuropsicológica, número 1, es si el lenguaje está en el hemisferio izquierdo o derecho, para determinar cuál es el hemisferio dominante. Si la memoria verbal, que es el caso del hemisferio dominante, o la memoria visual, que en el caso del hemisferio no dominante, cuál es la más fuerte, cuál es la que está en déficit, y otras funciones cognitivas que también nos podrían determinar en dónde probablemente hay un déficit, ¿no? En algunos, la otra razón por la cual es importante la evaluación neuropsicológica es porque en algunos casos, cuando la neuropsicología no puede determinar con exactitud qué puede ocurrir. La otra cosa es que te da una idea de qué puede ocurrir después de la cirugía. Si la evaluación neuropsicológica no te da una idea de qué puede ocurrir con la memoria después de la cirugía, entonces en algunos casos es necesario hacer un test que se conoce como el test de WADA. O ahora que se le conoce como el test carotidio o el test de memoria intracarotidio, porque ahora WADA viene del nombre de la persona que creó el test, que usaba amobarbital antes, pero en la mayoría de centros ya no se usa amobarbital, sino se usa etomidate o propofol. Y en algunos casos es necesario hacer una resonancia magnética funcional, pero no en la mayoría de ellos. Otras herramientas se pueden usar si es que se tienen a la mano, que podrían ayudar también en la localización del foco epileptogénico, que es la principal razón de la evaluación prequirúrgica. Una de ellas es la tomografía por emisión de positrones, que mide el metabolismo de ciertas sustancias, sobre todo de la glucosa, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, si ves acá en el corte coronal, en la figura B, ves que el lóbulo temporal izquierdo está verde comparado con el del otro lado que está rojo con amarillo, lo que indica que hay un hipometabolismo en ese lóbulo temporal, ¿no? Y que se puede apreciar en el corte sagital y que a veces con ciertas modificaciones del software que estés usando puedes verlo ya sea como una zona fría o ya sea como una zona caliente, ¿no?
y que básicamente es una manera indirecta o es una detección indirecta del foco epileptogénico. Porque aquel foco epileptogénico, si bien es hipermetabólico durante la crisis, cuando no está disparando, cuando no está teniendo unas descargas, es hipometabólico. Y esta PET, que es la tomografía por emisión de positrones, es un estudio interictal. El otro estudio también es el SPECT, que es la tomografía por fotón único, que lo que hace básicamente es es como tomar como una cámara instantánea que te toma una foto del cerebro en ese momento y lo que básicamente está midiendo es el flujo sanguíneo, ¿no? La primera imagen, por ejemplo, de la izquierda es lo que le llamamos un SPECT interictal. Quiere decir que cuando el paciente no está teniendo la crisis. La del medio es una foto durante el periodo ictal, es decir, cuando el paciente está teniendo crisis y como se aprecia, hay una cantidad de color rojo en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y cuando se hace la sustracción de la ictal menos la interictal y lo corregistras con la resonancia, obtienes la imagen del lado derecho. En algunos centros eso se llama Syscom. En nuestro centro no usamos el programa Syscom, sino usamos simplemente un corregistro de lo que le llamamos la imagen delta, que es el ictal menos el interictal. Este estudio es más barato que el PET y es un estudio ictal, así como interictal. Pero no lo usamos en todos los pacientes, sino en ciertos casos nomás, ¿no? El otro que usamos en nuestro centro a veces es la resonancia por espectroscopía. Básicamente consiste en la medición de ciertos metabolitos que normalmente están presentes en el cerebro y que en pacientes con epilepsia están modificados, ¿no? La idea es colocar, por ejemplo, como ves acá, esta marca aquí, que lo que se llama voxel, o acá, por ejemplo, este rectángulo es lo que se llama voxel, que básicamente es la región de interés. La colocas sobre la zona que tú quieres evaluar y con la resonancia obtienes estos metabolitos, ¿no? Y generalmente cuando hay disminución de ciertos metabolitos es porque esa zona generalmente es donde está el foco epileptogénico. Hay otras herramientas como la magnetoencefalografía y el eje con la resonancia magnética funcional, que si bien en Estados Unidos y en algunos países europeos son herramientas de rutina, en la mayoría de centros de cirugía de epilepsia no se cuenta con esta tecnología y la verdad que todavía no hay mucha evidencia, a pesar de que se usa mucho, no han habido estudios tipo 1A que demuestren su valor, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no sean útiles, simplemente estoy diciendo que la evidencia no está presente y además que son muy caros, por lo tanto no están presentes en muchos centros quirúrgicos, ¿no? Pues para darles una idea, por ejemplo, este paciente joven se presenta con epilepsia refractaria. Acá lo movimos a otro cuarto para hacerle un poco de hiperventilación, por ejemplo, ahí arresto el comportamiento, ¿no? Y de repente hay un poco de movimiento de la cabeza hacia el lado izquierdo, de manera no forzada, y ahora está un movimiento forzado de la cabeza hacia el lado derecho. Y luego progresa a una crisis tónico-clónica bilateral. Entonces, esa es una crisis focal con progresión a tónico-clónico bilateral, usando la nueva terminología, ¿no? Y entonces se ve pues, que al voltear la cabeza hacia la derecha, que es generalmente contralateral al foco, y hay ciertas características de un inicio límbico porque hay un arresto del comportamiento, hay un ligero movimiento de la cabeza hacia la izquierda de manera no forzada, que generalmente es ipsilateral al foco, ¿no? Y en el registro del lado superior derecho vemos una punta en el lóbulo temporal izquierdo y cierta actividad lenta en el lóbulo temporal izquierdo. Y cuando se registra la crisis se ve pues actividad rítmica en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces acá estamos determinando que la crisis se origina en el lóbulo temporal izquierdo y no es muy frecuente ver a las crisis del lóbulo temporal que progresen a crisis tónico-clónicas bilaterales, pero en el caso de este paciente ya estaba sin medicación por varios días, así que yo creo que esa fue la principal razón por la cual evolucionó una crisis tónico-clónica bilateral.
Pero esta es la idea, ¿no? Entonces hacemos una resonancia y encontramos esclerosis mesial temporal izquierda, ¿no? O esclerosis del hipocampo. Se le hace el test de neuropsicología y se encuentra que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, el paciente es diestro, si bien el paciente es diestro, hay que hacerle el test de neuropsicología para confirmar que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Lo cual es importante porque cuando vas a hacer una lobectomía temporal del lado izquierdo, tienes que tener esto en consideración, porque en algunos centros se hace cirugía despierta para tratar de mapear la zona del lenguaje, ¿no? Se encuentra que su coeficiente intelectual es promedio, había un déficit en la memoria verbal, pero no así en la memoria visual, por lo cual se concluye que hay un déficit funcional de la región mesial temporal dominante, que en este caso es el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, ya no hay nada más que hacer. No hay necesidad de hacer el PET o el SPECT, no. Ya esto es suficiente. El paciente va a una lobectomía temporal izquierda. Otro escenario, por ejemplo, es un paciente de 34 años diestro, crisis tónico-clónicas desde la edad de 30 años, o sea, 4 años ya tiene crisis, y el electroencefalograma intelectual muestra puntas multifocales independientes y presenta 4 crisis tónico-clónicas, todas ellas de inicio multifocal, quiere decir que se empezaron en diferentes partes del cerebro. La resonancia magnética fue normal, el PET desafortunadamente también fue normal, y en la neuropsicología no encontró mucho, encontró que la cognición es normal, lo cual fue una sorpresa para nosotros, así como la memoria normal, porque un paciente que tiene crisis tónico-clónicas en 4 años, que es básicamente un periodo de evolución un poco corto, esperamos encontrar otras cosas en el test de neuropsicología. Se sospechó que era una epilepsia tipo autoinmune, se hicieron los estudios de autoinmunes en sangre, así como en líquido cefalorraquídeo, y no se encontró nada. A pesar de eso, se le dio metilprednisolona y inmunoglobulina y no respondió. Así que se concluyó pues, que era un paciente con epilepsia multifocal de causa desconocida, por lo menos no autoinmune, ya que no respondió, o probablemente no autoinmune, ya que no respondió bien al tratamiento con esteroides y con inmunoglobulina. Pues en este caso es importante considerar quizás la neuroestimulación, ¿no? Y los blancos para la neuroestimulación puede ser el nervio vago, que ya existe en el Perú, tengo entendido, y que se está usando ya de manera regular, sobre todo en niños, que consiste en un dispositivo que se coloca en el pecho, el cirujano hace como un bolsillo debajo de la piel, donde se coloca el dispositivo y se hace un túnel para el cable que se coloca de manera especial alrededor del nervio vago en el lado izquierdo, ¿no? Y según tengo entendido, el tipo la cirugía es muy similar a la cirugía de endarterectomía carótida, según tengo entendido. En este caso, el estimulador del nervio vago y en general todos los procedimientos de neuroestimulación no son curativos. Yo diría que son más paliativos, aunque de vez en cuando encontramos pacientes que se vuelven libres de crisis. Pero estos dispositivos, por lo menos el estimulador del nervio vago, disminuye las crisis en más del 50%, en aproximadamente 30-40%. Lo interesante es que estos números que yo estoy usando vienen de los primeros estudios del estimulador del nervio vago. Ahora hay nuevas generaciones de estimulador del nervio vago que son más modernos porque ahora pueden censar la frecuencia cardíaca, y cuando la frecuencia cardíaca se eleva, mandan un disparo, que esa es la idea de este dispositivo, mandar disparos cada 3 o 5 minutos al nervio vago, y tiene un efecto indirecto, la verdad que no se sabe cómo así disminuye las crisis, pero es a través de la estimulación del nervio vago. Entonces los dispositivos son más modernos, y entonces quizás ese número de 30-40% quizás es un poquito más alto, tampoco es que es muy, muy alto. El otro es la estimulación del núcleo anterior del tálamo, que hacemos mucho en nuestro centro, bueno, no mucho, pero estamos haciendo en nuestro centro. Y como es un tipo de procedimiento un poco más invasivo, ya que tienes que colocar electrodos profundos, cuyo blanco son el núcleo anterior del tálamo en cada lado, entonces lo reservamos para aquellos pacientes que no responden al estimulador del nervio vago, ¿no? Pero la idea es muy similar, un dispositivo en el pecho envía impulsos eléctricos a estos electrodos, de tal manera que también los números son muy similares, disminuye el número de crisis en 30-40%, perdón, disminuye el número de crisis
en 50% más en aproximadamente 30-40% de pacientes, aunque en estudios a largo plazo, ya de 5 años se ha visto que este número 30-40% aumenta a 60-65%, sobre todo en pacientes de epilepsia focal, lo cual es interesante, y esa es una característica de la neuroestimulación en epilepsia, que los mejores resultados se ven varios años después y parece que el efecto es acumulativo, ¿no? Mientras más lo uses, más efecto positivo va a tener, ¿no? Y la otra es la neuroestimulación responsiva, que no existe en nuestro centro, está disponible solamente en los Estados Unidos, que básicamente tú ubicas la zona donde crees tú está el foco epileptogénico, colocas un electrodo y tienes una maquinita que va dentro de la cabeza, dentro del cráneo, que es como un electroencefalograma, que cuando detecta una descarga epiléptica, envía un impulso a ese electrodo de tal manera que se para la crisis. Lo mismo, yo creo que este dispositivo nos está dando mucha información sobre cómo se comportan ciertos tipos de epilepsia, pero al final la respuesta es muy similar a la del estimulador del tálamo, así como el estimulador del nervio vago, aunque la estimulación del tálamo quizás tiene mejores resultados a largo plazo comparado con el estimulador del nervio vago, ¿no? Solamente para darles otro ejemplo, porque a veces, como les decía, con la evaluación que les mencioné, es todo lo que se necesita para determinar si el paciente es candidato para cirugía recesiva o para neuroestimulación. Pero existe otro tipo de pacientes, yo diría que es un 30% de los pacientes que evaluamos en nuestro centro, por lo menos. Les voy a empezar con este escenario en el cual es un paciente de 34 años varón, tiene un aura de inicio límbico. Cuando digo límbico me refiero a ya sea región mesial temporal, órbito frontal, ínsula, cíngulo, que progresa a crisis tónico-clónicos bilaterales. Él tiene una resonancia magnética normal, él tiene un PET que también fue normal, y también un test de neuropsicología que no encontró déficits en las regiones temporales, y el lenguaje lo encontró en el hemisferio izquierdo. Se le hizo el video EEG, y lo que se ve pues acá son puntas que parecen bifrontales básicamente a predominio del lado derecho. Y cuando el paciente tiene crisis se ve cosas generalizadas, pero está muy oscurecido con el artefacto de movimiento, ¿no? Pues con esto básicamente al ver este tipo de actividad nos está diciendo como que es lenta, nos está diciendo que es un foco profundo, que quizás sea mesial, quizás sea insular, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando no podemos determinar dónde está el foco epileptogénico con la resonancia, la neuropsicología y video EEG, pasamos a lo que llaman, en algunos centros se llama como fase 2. Para esto, fase 1 sería la resonancia, el video EEG y el test de neuropsicología. La fase 2 sería la inserción de electrodos profundos para realizar lo que se llama estereoelectroencefalografía. Estereoelectroencefalografía básicamente es el registro electroencefalográfico usando electrodos profundos, ¿no? Estos electrodos profundos, como ven en las fotos que estoy mostrando, son como unas agujas que son colocadas en diferentes partes del cerebro en base a una hipótesis que es generada por la evaluación inicial, ¿no? Con el video EEG, con el PET, con la resonancia, con la semiología, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, vimos que la semiología era límbica, predominio derecho, pero nada más. Entonces, lo que hacemos es cubrimos las regiones límbicas de ambos hemisferios, ¿no? Y como les decía, cuando yo me refiero al límbico, nos estamos refiriendo al hipocampo, la región orbitofrontal, el cíngulo, la ínsula, el cíngulo anterior, así como el cíngulo posterior, ¿no? Lo mismo hicimos en el lado izquierdo, y al final se encontró pues que las crisis venían más que todo de la región precuneal. En este caso tuvimos un poco de suerte, porque si bien estábamos cubriendo el cíngulo, la mayoría de las crisis empezaban en la región precuneal, pero se propagan rápidamente al cíngulo, ¿no? Entonces, en esta fase 2 se puede determinar de dónde vienen las crisis, y en muchos casos, yo diría que en el 50% de los pacientes que van a colocación de electrodos profundos terminan teniendo cirugía.
Y finalmente, como les mencionaba, las cirugías pueden ser resectivas, es decir, que se remueve el lóbulo. Generalmente estamos hablando del lóbulo temporal cuando hablamos de lobectomías. Muy pocas veces he visto que los cirujanos remuevan el lóbulo, la mayoría del lóbulo frontal. Más que todo hacemos corticectomías, que es remoción la remoción de ciertas partes del lóbulo frontal o parietal o occipital, que generalmente es la zona donde ocurre donde se encuentra el foco epileptogénico, y generalmente cuando el foco está fuera del lóbulo temporal, hacemos también electrodos profundos para delinear esa zona, ¿no? Otra cirugía resectiva es la lesionectomía, que puede ser la remoción de un tumor, de un cavernoma o de una displasia cortical, si es que se ve en la resonancia. Y cirugías paliativas son aquellas en las cuales, por ejemplo, se hablen hemisferotomías, callosotomías o desconexiones de ciertas regiones del cerebro, ¿no? Sobre todo desconexiones de tipo regional. No he tocado de manera en detalle en verdad no le he mencionado todo lo que es las crisis de tipo generalizada, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de cirugía de epilepsia nos enfocamos en las epilepsias de tipo focal, pero también en epilepsias de tipo generalizada, la cirugía puede jugar un papel importante, ¿no? Sobre todo las callosotomías, las hemisferotomías y las desconexiones. Pues en resumen, epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no responde a dos fármacos por un tiempo considerable y, como les mencioné, de manera adecuada, es decir, si has tratado un fármaco y por ahí hubo un efecto colateral, entonces eso no cuenta, ¿no? Y la evaluación prequirúrgica es la evaluación básica o fase 1 consiste en el video EEG, la resonancia del test de neuropsicología. Es importante que la evaluación prequirúrgica, esto no lo mencioné antes, pero es importante que la evaluación prequirúrgica sea realizada por un equipo. Un equipo que consiste en un neurólogo con entrenamiento en epilepsia, un psicólogo con entrenamiento en neuropsicología, una tecnóloga de EEG, una enfermera, un radiólogo que básicamente tenga entrenamiento en neuroradiología, o sea que sepa lo que está viendo, y un cirujano con entrenamiento en cirugía de epilepsia, ¿no? Luders publicó en su libro, que es uno de los libros más importantes en cirugía de epilepsia, que es importante que el neurocirujano que realiza este tipo de cirugías tenga por lo menos 6 meses a un año de entrenamiento en un centro que tiene experiencia en epilepsia y cirugía. Lo mismo con el neurólogo. Que el neurólogo tenga entrenamiento de 6 meses a un año en un centro que tenga experiencia en cirugía de epilepsia, ¿no? Y bueno, y como les mencioné, los estudios básicos son el video EEG, la resonancia y el test de neuropsicología. Si tiene a la mano otros estudios que quizás van a proveer más información, bueno, están bienvenidos. Pero, por ejemplo, el caso que les presenté de la esclerosis hipocampal, no hay necesidad ya de hacer PET o SPECT y esas cosas, ¿no? Bueno, voy a parar acá porque ya son 45 minutos. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burneo, por su gran presentación, muy didáctica, que nos ha permitido conocer los elementos básicos para poder elegir un paciente candidato a cirugía. Le quería, Burneo, proponer si el bloque de preguntas lo hacemos en conjunto con el doctor Paglioli luego de su presentación, o prefiere en este momento. No, como quieran. Perfecto. Bien, entonces, muchas gracias, doctor Jorge Burneo. Vamos a dar pase al profesor Eliseo Paglioli. El doctor Eliseo Paglioli es un neurocirujano de nuestro país vecino, Brasil, Porto Alegre. El doctor Paglioli tiene una amplia experiencia en cirugía de epilepsia, tanto en niños como en adultos. Él es pionero de la callostomía posterior, una técnica muy novedosa y que en el transcurso de los años ha podido sobreponerse y obviamente con evidencia suficiente de los beneficios de hacer una callostomía posterior en pacientes con epilepsia refractaria, sobre todo en aquellos con crisis atónicas o epilepsias donde no se puede ofrecer una cirugía resectiva. El doctor Paglioli, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en la Universidad de Apuqui.
Tiene también amplia experiencia en cirugía de amartomas hipotalámicos, en hemisferectomías, en cirugías del lóbulo temporal. Tiene varias publicaciones sobre epilepsia del lóbulo temporal, displasia corticales, callostomía posterior. Estamos muy agradecidos, doctor Paglioli, con su presencia. Hemos tenido oportunidad de ver sus presentaciones en muchos congresos internacionales. Le agradecemos su participación y le damos pase para que nos pueda brindar su plática. Y finalmente terminamos con una ronda de preguntas en conjunto con el doctor Jorge Burnau. Adelante, doctor Paglioli. Está bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted. Voy a compartir mi tela ahora, pienso que sí. Sí. ¿Está mirando acá? Está, sí. Sí, está sí. listo. Entonces, esta charla voy a hablar más sobre la cirugía de la displasia cortical, con la énfasis en un segmento que es la electrocorticografía transoperatoria. ¿Está bien? Porque acá para nos ponermos en conjunto, saqué esa foto hoy a la noche. Lima y Porto Alegre no están tan lejos así, pero Borneo está en Canadá, el otro hemisferio, pero nosotros en Latinoamérica estamos muy cerca uno de los otros. Nuestro servicio empezamos en 92, cuando André Palmini volvió de Canadá, de Montreal. Es interesante que esos primeros 3 años no había un registro nacional de cirugía de epilepsia en Brasil. No había el pago de convenios del público también tampoco. Realizamos 20 a 30 casos gratuitos para empezar. Y después, cuando el gobierno empezó a reembolsar la parte pública, entonces conseguimos empezar a operar más pacientes. El promedio es unos 90 a 100 pacientes por año. Eso es nuestra serie personal. Miren que en nuestro servicio en azul más oscuro son los casos de esclerosis hipocampal, 27% de los casos. Es distinto de otros centros que la mayoría son lobos temporales. En nuestro centro, muchos casos han venido de más difíciles, cirugías no relacionadas con esclerosis hipocampal. Y 5% de los casos son las calosotomías posteriores en los últimos 20 años. Entonces, nuestra serie incluye 2.200 casos hasta el año pasado. O que puse esta figura aquí para decir que el electro intraoperatório con la electrocorticografía hoy día es el patito feo de la invasión neurofisiológica. Porque aquí yo y André en la Bélgica, en Leuven, porque la electrocorticografía transoperatoria se quedó el pato feo, en cuanto que la estéreo EEG que había iniciado en Francia e Italia, agora está un poco más difundido por la Cleveland Clinic y los americanos, y los electrodos subdurales, que eran los principales métodos de invasivo para fase 2 en Estados Unidos, ahora están reemplazando para estéreo EEG. Pero la electrocorticografía es muy buena, es un instrumento, como voy a mostrar en esos próximos 40 minutos, que es muy importante y muy útil para la cirugía de las displasias. No otras patologías, pero las displasias es muy importante. ¿Qué es la electrocorticografía? Es un equipo como eso que llamamos una araña. Esa aquí compramos en Montreal en 92. Y se coloca fixada en el cráneo y los electrodos están en íntimo contacto con la corteza cerebral de interés. Y durante 15, 20, 30 minutos
se pode fazer um registro eletrográfico, eletroencefalográfico, diretamente do córtex. Então, se coloca eletrodos em las ubicações que se pode cambiar à medida que se vai fazendo um registro, se pode fazer modificações e todos miram no quirófano como está se procedendo. Pero antes de hablar de la cirugía de displasia, voy a hablar unas cositas más generales para un centro de epilepsia que está en desarrollo en Perú, por ejemplo, y otros sitios, que yo soy muy contrario a hablar cirugías, resultados de cirugía basada en una descripción lobar. Por ejemplo, serie de pacientes de lobo temporal o área central o extratemporal, resultados extratemporales o resultados de área central o temporales. ¿Por qué esto? Porque se baseia en una descripción regional de la patología. Es como yo voy a estudiar pinturas, vamos a estudiar pinturas de Italia, que es una región de Europa. Mi familia veio de Italia, 100 anos o tal. Entonces, si vamos a estudar pinturas só porque son italianas, ubicadas en Italia, no hay como comparar una renacentista con una foto realística, una medieval, otras son distintas. Só porque están ubicadas en un país, o como sería una serie de pacientes con patologías de lobo temporal, son muy distintas. No se puede hacer eso. Por ejemplo, si vamos a hablar de un movimiento como el impresionismo, entonces todas estas pinturas y dibujos hay una característica única que permite hacer una conclusión. Y así son los pacientes cuando hoy día llegan a nuestro consultorio con ya una resonancia o algo que permite unificar. Por ejemplo, si vamos a hablar de patologías en lobo temporal con diferentes etiologías, tenemos resultados totalmente diferentes. No se puede comparar una cirugía para una esclerosis hipocampal, lobo temporal, con astrocitoma, lobo temporal, con una displasia, lobo temporal, un cavernoma o un cisticercosis aquí. Son 5 etiologías distintas y que no me parece correcto publicar casos en que se mistura, se agrupa patologías distintas, mesmo que sejam en la misma ubicación específica como esta región temporal mesial. Por ejemplo, un tumor de bajo grado, que se mira en muchas series, tumores epileptógenos y todo, pero hay tumores con una intensa actividad epileptógena como los gangliomas y los desembrioplásicos, y otros de bajo grado con poca actividad como los astrocitomas fibrilares, oligodendro. Entonces, solo comparando 2 tipos de tumores ya es distinta el challenge, la dificultad que ponemos a los cirujanos y a un neurólogo. Por ejemplo, ese caso es un DNT que había intensa actividad en el electrodo 3 y 4, acá, 3 y 4. Eso ocurre más en los gangliomas y los DNT que tienen neuronas muy epileptogénicos. Y los astrocitomas de bajo grado no tienen esa actividad tan intensa. Y eso es importante porque se queda porción de su ganglioma o DNT, se queda, las crisis se continúan. Por ejemplo, la misma etiología, por ejemplo, un cavernoma, en ubicación en lobo temporal, pero en primer giro, segundo giro, tercero, cuarto, el hipocampo, propiamente dicho, son distintas el desafío que el cirujano va a enfrentar. Entonces, mismo cuando publicamos y analizamos una serie de pacientes de cavernomas en lobo temporal, no se puede comparar el resultado propuesto de un hipocampo con de sustancia neocortical lateral. Y si vamos a comparar lado derecho con izquierdo también, es distinto. Mire entonces que es muy difícil cuando se habla en series de casos, tenemos que tener todas esas etiologías y localización específica cuando se va a hablar de lobo central
que só o giro motor é sensitivo. Temos área motora suplementar, central e motora, só premotora, só sensitiva ou as duas. Então, há tantas subclassificações com a patologia e a ubicação exata que é muito difícil fazer uma série que tenha importância para o paciente que vamos a operar. Agora vamos falar de uma patologia específica, que é só a displasia cortical. Então, há vários tipos de displasias e problemas de desenvolvimento cortical que foram já descritos por Hackett há muitos anos. Problemas na proliferação neuronal, a migração e a organização cortical. Então, em todos esses três tipos, podemos encontrar, então, distintas categorias de patologias de desenvolvimento cortical, que seria, por exemplo, uma heterotopia periventricular, heterotopia em banda, hemimegaloencefalia, polimicrogiria, cérebro normal, microcefalia e lisencefalia, que quase nunca são cirúrgicos, e o tópico que nos toca hoje, que seria as displasias focales. ¿Está bien? Essas outras são displasias, pero não focales. Então, displasias focales, podemos, preparei aqui umas 12 casos para mirarem como são distintas as lesões. Essa é uma lesão pequena, em la frontal direito. Em todos meus slides, o lado direito está para a direita, esquerdo para a esquerda. ¿Está bien? Não comparto com a visão do radiólogo, que põe o lado esquerdo para a direita, não sei por quê. La derecho a la derecha, izquierdo a la izquierda. Entonces, una lesión frontal pequeña, con sinal. Otra lesión exactamente en el área motora, no renal. Otra quase una hemisférica, pero no es hemimégalo porque es pequeña, pero es una lesión hemisférica. Otra, una lesión en cíngulo muy pequeña. Otra exactamente en el área motora. Otra, todo el frontal, quase como una hemimegaloencefalia, pero es un lóbulo solo. Otro acá, el lóbulo occipital. Otra, la porción opuesta a esta acá, esa aquí, el parieto occipital. Esa, lóbulo temporal. Aquí una punta del lóbulo frontal. Otra frontal anterior. ¿Cómo se va a operar patologías tan distintas en ubicaciones tan complexas? Tenemos que, es muy usado el término elocuente, pero para mí elocuente es más que habla muy bien, elocuente, pero pegó, en inglés eloquent está acepto. Pero para mí es más importante subdividir elocuencia en áreas indispensables, esenciales, do que elocuentes. Elocuentes no es muy bueno. Entonces, si vamos a pensar en áreas indispensables, o que consideramos, yo, Palmini, consideramos? Área motora primária hasta la mitad, não é todo o giro motor, porque essa porção inferior não é tão importante, tão imprescindível, porque há bilateralidade. Área motora hasta la área de la mano é indispensável, não queremos produzir um déficit. Área de linguagem de Broca e Wernicke são indispensáveis, ok? Não vamos fazer dano nessas áreas para produzir sequelas. Áreas muito importantes, área motora suplementar, principalmente a área esquerda, ¿está bien? Área adjacente à área de Wernicke, área temporal de la anomia, hacer verbos, é muito importante. Hipocampo esquerdo é muito importante. Áreas visuais, uma unilateral não é tão importante, é importante, é claro, mas para bilaterais seguramente é indispensável. Não vamos produzir uma sequela visual completa, não? E todo isto que está claro acá seriam áreas compensáveis, quer dizer, áreas que se pode ter um pouco mais de liberdade em ressecar o tecido epileptógeno sem produzir uma sequela que vá baixar a qualidade de vida do paciente. Então, mire que importância tem isso que eu falei agora. Quando fomos analisar, André e eu, os casos de displasias focales em lobo frontal
¿Cómo son nuestros resultados? Si vamos a poner todos juntos, tenemos 60%, 66 casos, 60% clase 1. ¿Está bien? 60%. Pero si vamos a subdividir en áreas que no me gusta llamar elocuentes, pero áreas indispensables, que incluyen el lóbulo, área motora o lenguaje. Vemos que tenemos 30% clase 1 y todo lo otro en lobo temporal, que no, en lobo frontal, que no incluye motor y lenguaje, incluye el giromotor, pero abajo, todo adelante, tenemos casi 80% clase 1. Entonces, cuando se mezcla todos juntos, pero cuando vamos a propor al paciente, ya sabemos que la lesión está extra motor o extra lenguaje, entonces la chance sería esta en frontal. Si está ubicada en el área motora primaria o el área de Broca o Wernicke, que no sería frontal en ese caso son solo los casos de Broca, sería ya 29%. Então, miren que é muito distinto quando se analisa uma série de casos, a localização exata, se inclui a área motora, ou Broca ou motora, ou não inclui. Por exemplo, esse caso acá é exatamente em cima da área motora, e esse um pouquinho adelante, uma lesão de mesmo tamanho e todo, pero esta é fácil, esta é muito complicada, muito difícil. Entonces, las displasias, esa nueva clasificación en 2011, que Igmar Blum que modificó un poco la clasificación que Palmini había propuesto a muchos años, poca diferencia, solo esta clase 3 que es distinto aquí. Pero vamos nos fixar en 3 que botei coloridos acá, que sería displasias focales tipo 1A o tipo 2A y 2B. Entonces, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, a principal característica é uma deslaminação. Então, o córtex, a corteza, os neuronas chegaram à corteza, pero não se quedaram em lâminas normais, as 6 camadas, e sim em colunas, que seria uma disposição radial. Pode ser tangencial também, pero não é muito comum. O mais comum é uma deslaminação radial. Então, isso seria uma displasia tipo 1, que o principal achado em ressonância da displasia tipo 1 seria borramento da transição cinza-branco ou gris-branco, borramento mínimo e pouco aumentado destinado da substância branca. Isso, nesse trabalho alemão, se viram que entre 50% a 60% dos casos de displasias tipo 1 foram diagnosticados por uma inspeção visual de neuroradiólogo experiente ou de neurólogo ou de neurocirurgião. Então, são lesões que não são tão fáceis de serem identificadas, 50% a 60%. As tipo 2, 90%, são muito mais visíveis. ¿Por quê? Porque a tipo 1, por exemplo, hay que tener mucha preocupación en, miren acá, la sustancia blanca y lo gris, hay un límite bien definido, acá no está bien definido. Tiene que siempre prestar mucha atención porque hay que mirar varios cortes secuenciales para no ser un corte, una tangencial a una sustancia cortical. Por ejemplo, acá ese corte, acá está más claro do que acá, está más negro, acá está un poco más gris, más claro, acá también más claro do que acá, que está bien negro. Entonces, esta es una alteración muy discreta, que está de dibujo acá, mas que es una displasia tipo 1. La displasia tipo 2, hay esta deslaminación también, pero hay anormalidades citológicas muy importantes, que são neurônios dismórficos, tipo 2A, ou com células balonadas, tipo 2B. Então, tipo 2A, não é tão fácil de mirar, se mira mais uma alteração em substância cinza,
pero en la patología, en el estudio microscópico, se mira que los neuronas son dismórficos, algunos hipertróficos, displásicos o inmaturos, pero no hay células balonadas. Y como no hay células balonadas, no es tan fácil de mirar en la resonancia, porque las células balonadas tienen un citoplasma muy amplio. Este citoplasma amplio tiene más líquido, y esse líquido se traduz en la resonancia, principalmente en FLAIR o en T2, como un sinal hipersinal más blanco. Entonces, la displasia tipo 2B, como tiene células balonadas, es más fácil, es más común de ser fácilmente observada en la resonancia, con este aumento de sinal que sería células balonadas. Que é muito fácil em dois casos aqui para demonstrar que é muito fácil e uno nem necessita ser tão experiente para observar que há uma anormalidade acá, compara com esse lado. Então, essa é a área de células balonadas, ela displasia uma cunha, que se mira acá num T2 invertido, as células balonadas, e essa coisa que seria chamada transmantal. Un dismorfismo que va hasta el ventrículo, como si fuese una pirámide hasta el fondo del ventrículo. Entonces, la displasia tipo 2B es la más común de ser visualizada en la resonancia. Un punto muy importante es que André publicó en el año 95, un caso que empezamos con nuestro electro normal analógico em Porto Alegre, daquela época, que quando colocamos eletrocorticografia no cérebro desta displasia, acá, que é essa displasia acá, mirem acá, essa vena acá, essa área displásica acá, essa área displásica acá e acá. E quando ponemos eletro, se mirou, André, que havia ritmo recrutante rítmico contínuo por arriba de la displasia. Entonces, el electro intraoperatório mostrava que havia quase sempre uma dessas características, ou descargas agudas quase contínuas por arriba de la displasia, que seria isto aqui, um traçado muito típico, exatamente sobre a displasia, ou descargas repetitivas em bursts e polipontas, também sobre a displasia. Quando está acá quase uma crise eletrográfica com surto-supressão, ou uma crise eletrográfica. Então, é muito localizada. Então, se para displasias, o eletrotransoperatório é muito importante. Por exemplo, esse caso, uma ninha, muito parecido com o Dr. Burnell mostrou agora há pouco, em seu primeiro caso, uma lesão pré-motora, lá está o giro motor acá, a área da mão acá, à frente, entre a área motora suplementar e a área motora, sinal alterado acá. Essa ninha com uma chica com 17 anos, 10 a 20 crises todo o dia desde os 3 anos de idade. Então, as displasias são muito epileptógenas. Então, é muito importante sacá-las para quedar livre de crises do paciente. Mirem cá como a substância cortical está ampla. Há esta falha de enchimento cortical, que é dimple, que é outro ponto importante para mirar, porque não é normal haver esta falha, e esta falha normalmente há quando o córtex não chegou ao topo. Então, é dimple, uma falha cortical, e por debaixo há esta espessura acá, que seria esse corte acá. Então, esse caso, se nós usamos esta aranha, e mirem que se pode escolher o lugar exato para colocar cada eletrodo sob o giro. Por que é importante? Essa é minha amiga Laura Tassi, ano passado em Veneza. Ela escreveu trabalho, capítulo desse livro de princípios de eletrodos invasivos. O livro de Laura
ela colocou numa página cá, interictal, eletrodo L, J e K, havia uma descarga interictal, mirem cá como é quase contínua. Então, essa descarga interictal num eletrodo SEG, qual é a diferença disso para uma descarga captada durante a cirurgia? Quase nenhuma. Por quê? Porque todas as descargas ictales, a próxima página do livro de Laura, mostra que são os mesmos contatos. Ela não escreveu isso eu que escrevi acá. Pero todas as vezes em que a descarga ictal se recorda, ela vem de contatos que teriam as descargas interictales. Então, as descargas interictales eram semicontínuas, eletrodo L, J e K, e quando registrou crises, são os mesmos contatos que começaram as crises. Então, para mim, as displasias interictales transoperatórias mimetizam e são a mesma ubicação que a descarga ictal se vamos a registrar. Por isso, é importante que o eletrotransoperatório é quase de la mesma importância que registro esta quirófano, com eletrodos por implantados. Miren esse exemplo acá, o número 7 e 9, descargas muito amplias acá. E a descarga interictal durante a cirurgia, isso é um paciente operando. Mire, há uma crise eletrográfica que começa em los mesmos 7 e 9 acá. A crise eletrográfica se continua por lo mesmo eletrodo que estava tendo uma descarga rítmica. Então, para mim, é muito claro que a descarga rítmica é tão importante quanto a crise, porque sempre a crise vem da descarga interictal. Então, nesse caso, era 7 e 9, 7 era acá, 9 acá. Então, hace uma primeira ressecção, acá área motora, se há mapeio motor, não há problema. Se resseca a região principal, se mapeia, paciente anestesiado, não há problema nenhum. Se mapeia, se registra uma segunda etapa, depois de ressecar a lesão, se faz um novo registro. Por isso, a aranha é importante, porque se pode colocar o eletrodo ao fundo, acá, por arriba. Mire, o número 4 acá, estava com uma ponta rítmica acá, o número 4. Então, a primeira ressecção estava incompleta, a aranha por a segunda, se chama stepwise resection. Então, vamos ressecar esse ponto acá para não deixar nada. Então, mirem que em princípio estava assim, descarga 7 e 9, sacamos o 7 e 9, esse ponto 4 acá que não havia nada, na segunda havia, sacamos e ponemos acá, não mais descargas. Então, a impressão era que a lesão era um pouco mais chica, pero havia descargas contínuas um pouco mais ao redor e a ressecção necessária é um pouco mais ampla, como essa acá. Preservando a área motora. Então, aqui a área motora, ressecamos acá e aqui por debaixo um pouquinho mais, baseado em eletrosequencial. Então, a minha que tinha 10 a 20 crises, não saía de casa em Brasília, capital de Brasília, mandou essa foto agora com namorado, tá? Nunca mais livre de crises. Então, os objetivos em la ressecção das displasias focales é remover completamente a lesão visível inicial, remover o foco ativo atual, preservar tecido funcional para não agregar dano e baixar a qualidade de vida, e remover córtex que estão dormente no momento. Essa é a parte mais difícil e imprevisível. Por quê? Por exemplo, se vamos ter área atual em uma área que pode se tornar epileptógena em futuro, não se sabe agora. Então, se retira a área e se deixa uma parte da área atual, persistem as crises. Se retira toda a atual e persiste uma área que está displásica, pero está dormente agora, vai ter em futuro. Como nós teremos essa conclusão? Em 94, operei uma niña que tinha uma epilepsia parcial contínua, lado direito, isso um SPECT ictal,
contínua, 2 meses intubada, pneumonia, todo. Saquei a área motora e sacamos. No outro dia, se começou em outro lado uma epilepsia parcial contínua contralateral. Foi uma tragédia, porque não teria o que fazer mais. Estava com pneumonia, sacamos um lado, ou seja, a epilepsia cambiou para outro lado. Havia uma epileptogênese secundária muito intensa. Então, mirem que a região inicial que havia acá foi ressecada e o outro dia se começou crises contralaterais. Então, isso é importante sabermos que quando se hace registro por transoperatório com subdurales implantados ou com estéreo EG, se está registrando de uma network intacta. Mas quando cirurgião retira uma parte, resseca uma porção, cambia a network. Então, isso é importante, que o único método que permite fazer registros sequenciais é transoperatório, porque se põe uma placa e retira, não se sabe o que ocorre quando saca uma porção. Com ECG, tampouco. Então, isso é a grande vantagem do eletrotransoperatório para a displasia, é que se permite sacar, mirar, sacar e mirar. E as outras duas técnicas, não. Há que fazer um plano inicial, se saca e se vai observar depois. Então, esse caso é importante. Outro aspecto é que, quando coloca placas, não se pode escolher exatamente a ubicação, porque é um grid já pré-organizado. Por exemplo, esse contato está entre dois giros acá, esse está em topo de giro, esse está entre 2 giros, esse está entre 2 giros, um topo. Por exemplo, um topo de giro seria aqui, mas se está entre 2 e há uma descarga aqui, não se sabe se vem deste giro ou deste. Então, isso é um setup que não é tão bueno quando se coloca contatos pré-organizados, porque se não está exatamente em topo de giro, não se sabe se vem da cá ou de cá quando há um contato aqui. Por exemplo, quando se coloca a aranha, se coloca exatamente onde se deseja. E se pode cambiar depois dela. Então, aqui é a aranha. Então, vamos falar de 4 possibilidades quando miramos uma displasia. Temos uma displasia que está em verde acá, com atividade transoperatória ou com placas, tanto faz, que há atividade elétrica importante sobre a lesão e por fora da lesão visível. Quer dizer, nesse território poderia ter uma lesão invisível por la ressonância atual. Ou o eletro é só por arriba da lesão. São as duas possibilidades. Só em cima, arriba da lesão, ou a lesão é mais alguma coisa. Quando se saca a lesão, se pode continuar a ressecção, a estimulação elétrica ativa, porque teria lesão residual aqui, ou não tem mais, porque isto aqui era a propagação desta região. Então, são os 2 cenários. Quando se saca uma lesão, a área ao redor pode ser propagação, como acá, ou como acá, ou lesão subóptica, que não se mirou na ressonância. E, por outro lado, quando há solo em cima, por arriba da lesão, se pode, quando saca, não ter mais nada, sacamos toda a lesão, ou sacamos acá e surge áreas que foram liberadas porque liberamos células que estavam bloqueando esta atividade. Então, são os 4 cenários possíveis. Então, vamos falar rapidamente de los 4. Esta lesão giro motor sensitivo, lado esquerdo, uma displasia. Mirem que acá, giro motor sensitivo, sulco central. Quando se colocou a aranha bem focada acá, esse verde, havia esse contato aqui, que era esse contato 8, contínuo, muito característico de uma displasia focal tipo 2. Saquei a lesão, com muito cuidado para não danar as artérias motoras. Saquei a lesão e coloquei eletrodos em toda a região
cercando la área que había la displasia muy intensa pré-resección, y después miren que está limpio. Entonces era un caso tipo ese que había la lesión fue completamente resecada y alrededor no había más descargas. Entonces, displasia con baloncel tipo 2B, el niño está bien. Otro caso como ese, una lesión tipo 2A, acá, muy intensa actividad, muy intensa, isso é ictal ou interictal? Isso é um interictal ictal, porque é contínuo. Então, se eu não sei, 3 minutos contínuo, então isso é quase como um registro, uma crise eletrográfica. Saquei a lesão, coloquei o eletro, não se mira nada, cambiei um pouco o eletrodo número 6 acá, aqui em microscópio, coloquei o eletrodo 6 nesta porção, e mire que havia no número 6 uma atividade rítmica contínua. Então, é muito importante revisar a cavidade cirúrgica da displasia, porque pode se quedar uma pequena isla de tecido e 2, 3, 5 milímetros são suficientes para manter o foco epiléptico. Então, é muito importante, depois de sacar a lesão, fazer um registro muito delicado e muito preciso, porque uma pequena porção displásica é suficiente para manter. Al final, nada más, el paciente está muy bien. Otros casos se retira y se queda una área que está en amarillo acá, dormente. No había nada, el final del registro estaba liso, nada más. Se quedó la Karina 6 años sin crisis. Pero esta área era displásica, no quis sacar que era a porción posterior insular, me quedó un poco de miedo que podría ser una lesión vascular da cápsula interna, pero esta área se quedou silente por 6 anos, seizure free, e recorreu, e quando colocamos um eletrodo acá, havia uma área que se quedou dormente por 6 anos, então sacamos novamente toda essa lesão, com risco de pegar a isquemia da cápsula interna, pero afortunadamente não ocorreu, e agora está há mais de 10 anos, 11 anos, seizure free, está casada com esse tipo. Então, é interessante que a displasia, quando se saca toda a área atual, uma área pode se quedar dormente por anos sem clínica. E não se sabe por que um segundo insulto impressa. Então, essa paciente, esse pequeno pedaço de displasia se quedou sem atividade epileptógena por 6 anos e depois começou e sacamos e agora está 11 anos já sem crises. Esse caso eu vou passar um pouco mais rápido. Não havia lesão visível, o eletro não era muito intenso na área frontal. Mirem que poucas atividades. Sacamos a atividade que o SPECT mostrava uma atividade. Quando saquei essa área, é como se saca a polícia e os ladrones que estão por ao redor, que são displásicos, começam loucos. Mirem que assim que saquei esta área acá, que não era muito ampla, muito ativa, mas o SPECT ictal mostrava aqui o início da crise. Mas quando saquei o 6 e o 7, acá, o 9, mirem que esse 9 acá começou com uma brutal atividade irritativa. Então, isso mostra que quando nós, cirujanos, cambiamos a rede, a network cortical, podemos produzir uma desregulação a la distância. Nesse caso, ampliei um pouco a dura madre acá e sacamos um pouco mais aqui, porque essa área se quedou intensamente epileptógena depois da resecção de uma porção de segundo giro frontal. Opa. Então, era como assim, teria uma área, sacamos essa área e uma área adjacente se quedou muito ativa. E havia, então, uma deslaminação tipo 1 por aquela região em patologia. Então, havia uma displasia mais quieta,
Quando sacamos uma porção mais ativa, a outra que estava quieta se começou a ficar furiosa e daria mais crises. Essa se quedou muito bem com a segunda resecção, imediatamente depois da primeira. Esse outro paciente tinha uma displasia em giro motor, sulco central, crise contínua. Miren que era uma displasia entre o giro motor e o giro sensitivo. Acá não, quase não era em bottom of sulcos, porque era um pouquinho mais arriba, pero... E miren que o eletro mostrava uma atividade difusa. Não havia como localizar baseado em eletro, nesse caso. Colocamos aqui, todo parecia ter, porque a descarga via um pouco mais profunda e propaga para a superfície e atinge a superfície na mesma velocidade. Porque estava aqui a lesão, o eletro está um pouco mais arriba. Quando ressecamos a lesão, miren que o eletro cambiou disso para isso, pero se quedou uma área lenta, irritativa, exatamente a área da mão. Então, não podemos sacar. Esses são os casos em que as crises continuam, não tão intensas, pero não se quedam livres de crises. Por exemplo, era assim, uma área ampla, irritativa, sacamos a lesão que era pequena e cambiou disto para isto, pero acá havia uma zona lenta que seria uma área de descargas epileptógenas sobre uma base irregular. Era uma displasia tipo 2, 2B, está normal, sem déficit, pero tiene crises ocasionales en la mano. Esse outro caso, Manuela, para mostrar como a atividade interictal é muito similar a la... Essa aqui era uma transmantle, acá. Miren que o eletrodescalpo interictal havia F4, uma descarga quase que contínua, interictal, não tinha crises clínicas. A crise clínica veria eletrográfica na mesmo F4, que seria esta região aqui. Se mirem, esta região é esta região acá. Durante a cirurgia, o eletrodo 8 e 9 estavam por arriba do que seria F4. Em escalpo seria acá. Mirem uma descarga contínua acá, 8 e 9. Se saca o 8 e 9, nada mais. Então, essa é a utilidade do eletrotransoperatório sequencial. Hace um inicial, reseca, hace outro. Se quedasse uma porção por acá, vamos sacar mais aquela porção. Então, é um desenvolvimento gradual durante a resecção. Então, seria isto acá. Sacamos todas essas descargas, se quedaram limpas. A Ninha com o André acá. Casos negativos, quando não há nada na ressonância. Esse rapaz, esse homem tinha descargas temporárias, pero não era. Tinha todos os dias crises quando acordava, algumas descargas frontais esquerdas. Realizamos um SPECT ictal, que tinha que injetar o contraste com 10 segundos de injeção, porque tinha todo o dia quando acordava. Então, injetou, marcou acá. Quando colocamos aranha, mirem uma atividade contínua, exatamente eletrodo 9, 8 e 5 acá, frontal mesial. Por dentro da dura madre, a mesma região, descarga contínua. Saquei essa região pequena, exatamente a mesma região que tinha o SPECT ictal de 10 segundos, mostrou isso. Nunca mais está livre de crises, é técnico em refrigeração, estava tendo crises por 25 anos. E o último caso que quero apresentar para finalizar, casos em que a clínica, uma clínica típica de lobo temporal, aura epigástrica, déjà vu e uma crise parcial complexa com perda de consciência. Eletro, uma atividade temporal direita.
pero la resonancia mostraba una heterotopia periventricular bilateral, miren acá. Entonces, estos casos serían la clínica temporal completamente, eletrotemporal, resonancia contraria, una lesión bilateral, pero el PET fue temporal derecho. Então, o PET mostrava um hipometabolismo concordante com a clínica e com o eletro. Pero a ressonância, uma lesão bilateral. Resolvemos operar, porque tinha crises quase que semanais, e saquei o lobo temporal direito, toda uma lobectomia temporal anterior, 4 centímetros. Está há 1 ano e 2 meses completamente livre de crise, uma farmacóloga, está perfeita. Então, muito grata por termos ressecado uma região baseado não só em la ressonância, pero em os outros 3 elementos, que era a clínica, o eletro e o PET, contrário à ressonância. Isso não é muito bueno de fazer, pero em casos selecionados, sim. Esse caso foi passar, um caso mais rápido, que estão acabando o meu tempo. Tinha uma epilepsia temporal que eu operei 10 anos passado, se quedou muito bem, 10 anos sem crises, tive um ferimento em la mano agudo, se quedou com epilepsia parcial contínua, la mano depois do ferimento agudo, crise parcial contínua, esse tive que operar acordado, despierto, hasta que a crise passasse, porque era exatamente a área motora, não lesional. Miren que o eletro transoperatório havia uma descarga sensório-motora, aqui extradural. Por quê? Porque a descarga vinha do fundo dos sulcos e propagava para a área sensitiva e motora. Pero começou com uma dolor intensa em la área sensitiva que causou uma lesão epileptógena secundária. Se quedou límpia. Vou terminar acá. Então, miren que o eletro era motor e sensitivo, pero a clínica começou com dolor. Então, saquei o sensitivo, que seria, entrei por trás do sensitivo e saquei o bottom of sulcus da área motora e sensitiva. Esse pequeno porção, hasta passar a crise com paciente despierto. Teria uma displasia tipo 2A, neurônios displásicos. Se quedou muito bem, nunca mais, já há agora 11 anos, livre de crises, porque foi um duplo insulto. Tinha uma displasia tipo 2A, com um insulto doloroso muito importante, causou um dano secundário. Então, seria isso para terminar. Então, penso que a aranha é um instrumento que, como diria Verdi, se tornamos antigo, será um progresso. Quer dizer, usar a aranha associada à ressonância atual, PET, SPECT, eletro, todo mais é um instrumento que vai favorecer muito a cirurgia das displasias. Então, é isso. Muchas gracias por sua atenção. Muchas gracias, doctor Paglioli. Ha sido una excelente presentación, muy ilustrativa. Vamos a dar pase a la fase de preguntas y comentarios. Yo quisiera iniciar con algunas preguntas para el doctor Burneo, para el doctor Paglioli. Doctor Burneo, en relación a las contraindicaciones de pacientes candidatos a cirugía, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas, si es que existen absolutas actualmente, para lo que es cirugía de epilepsia? Bueno, como en mi presentación, generalmente la mayor contraindicación de proceder con cirugía es que el paciente no esté muy seguro de que eso es lo que él quiere, ¿no?
Si el paciente no está interesado el paciente tiene que estar completamente interesado desde el punto de vista del paciente. El otro es que definitivamente el paciente no tenga una posible etiología que pueda ser tratada médicamente, como por ejemplo una epilepsia autoinmune. A veces las epilepsias autoinmunes se presentan tienen presentación focal, digamos, por ejemplo, epilepsia lóbulo temporal, similar a cualquier epilepsia lóbulo temporal de otra etiología, pero que sea de tipo autoinmune, ¿no? Aparte de eso, lo que te puedo mencionar, y sí, sé que al doctor Paglioli no le gusta usar el término elocuente, pero si las crisis vienen de regiones elocuentes o indispensables como el término que él usa, quizás la cirugía resectiva no sea indicada, aunque acaba de mostrar el doctor Paglioli un caso en el cual el abordaje fue diferente a lo que normalmente uno hace, pero eso ya depende de la experiencia del cirujano. Básicamente, como mencioné, las contraindicaciones son son relativas y varía de paciente en paciente. Gracias, doctor Burneo. Doctor Paglioli, respecto a la cirugía de pacientes con displasia, ¿qué porcentaje de los pacientes que han operado han necesitado una reintervención y cuál fue la evolución? Por lo que veo, tuvieron buena evolución. ¿En qué porcentaje se reinterviene aproximadamente? Sí, no recuerdo así porque no preparé todo esto, cuántos, pero muchos casos, hacemos una resección, se quedan años, 2, 3, 4 años libres de crisis, en estos casos que llamamos con una displasia que se quedó dormente. Entonces empieza nuevamente, vamos a reoperar. Porque la primera cirugía es la que tiene más chance de cura, porque la segunda, la dura madre, adhiere al córtex. Es más difícil no producir un daño para abrir. Entonces, cirugías que son sobre la región central, área motora, área de fala, de lenguaje, se debe tentar en primera etapa solucionar, porque una segunda cirugía no es muy simple, porque la adherencia es muy importante. Es un problema eso. Pero tenemos muchos casos que operamos dos etapas. Otras 2 etapas en secuencia, como, por ejemplo, en la otra semana, cuando se saca una área, se continúa teniendo crisis, entonces se saca más. Perfecto. Doctor Burneo, por ejemplo, en el caso de un paciente joven que tiene una epilepsia controlada con fármacos, pero que tiene una lesión en imagen, por ejemplo, un cavernoma, un tumor de nuevo desarrollo o una displasia cortical, ustedes en una persona que tiene poco tiempo de evolución, plantean de manera inmediata o en un tiempo temprano una cirugía? Hay ciertas lesiones que sabemos que son muy epileptogénicas, ¿no? Por ejemplo, la displasia cortical, el tumor disembrioplástico neuroepitelial, son lesiones que son muy epileptogénicas. Entonces, cada vez que tienes un paciente de este tipo, obviamente vas a empezar con el tratamiento médico, recetas la primera medicación y haces el seguimiento. En nuestro centro generalmente es en 3 meses. Es a los 3 meses. Si es que el paciente sigue teniendo crisis, ya comienzas a plantear una admisión a la unidad de epilepsia para monitoreo y mantener también mencionar al paciente la posibilidad de cirugía, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que nosotros decidimos admitir a un paciente en nuestra unidad de monitoreo de epilepsia, el proceso toma más o menos 6 meses. Entonces, si digamos una lesión muy epileptogénica, generalmente empezamos el proceso. Pero es importante también mencionar que hay que darle por lo menos chance a la primera medicación. Nosotros tenemos, y lo publicamos hace un año más o menos, un grupo de pacientes, por ejemplo, con epilepsia lóbulo temporal debido a esclerosis hipocampal.
Un grupo muy pequeño de pacientes, yo diría 1 o 2% del grupo de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal debido a esclerosis hipocampal, que fueron controlados con medicación y que continúan siendo controlados con medicación. ¿Cuáles son los factores que hacen que los pacientes estén controlados con medicación? Son desconocidos para nosotros. Pero siempre, y en esos casos, y en ese pequeño grupo que publicamos, por ejemplo, continúan libres de crisis y no se planteó nunca la cirugía, ya que estaban libres de crisis. Ahora, una cosa que como neurólogo, que muy frecuente vemos es el hecho de que si bien el paciente reporta que no ha tenido crisis, y en algunos casos no hay testigos porque viven solos generalmente, es importante, si es que es una lesión altamente epileptogénica, en algunos casos es importante admitir estos pacientes a la unidad de monitoreo para confirmar si es que en verdad no están teniendo crisis, ¿no? Porque a veces las crisis pasan desapercibidas por el paciente o porque simplemente no hay testigos ni familiares que puedan corroborar que el paciente ha tenido crisis, ¿no? Doctor Paglioli, respecto a los estudios de apoyo, tanto en la etapa prequirúrgica como transquirúrgica, ¿ustedes dan mayor uso a la resonancia magnética funcional y la tractografía o hacen más estimulación cortical durante la cirugía para áreas elocuentes? Sí, para la área motora, hacemos una estimulación directa durante la cirugía, baseada na ressonância morfológica, porque se tem uma boa ideia onde é o giro motor e a estimulação. A estimulação é um problema para niños bajo de 4 anos, não é muito fácil ter resposta. Está bem. Pero para niños de 6 anos para arriba, quase em todos os casos se consegue uma estimulação muito boa para mapeo. Pero en general, la anatomía ya dirige los cirujanos. También no hay mucha necesidad de mapeo. Paciente despierto, nunca necesitamos. O único caso despierto que necesitamos era esse que tenía crise contínua na mano, porque cuando anestesiamos, paró la crisis. Entonces, no tenía como saber si iría a sacar suficiente, ¿no? Y una pregunta que está acá, del doctor Rubén Caparo, a diferença de aranha, de eletrodo profundo e de gridas subdurales. Penso que todos são válidos. Se tem uma boa experiência com eletrodos invasivos ECG, está bem? Se tem com grids, está bem? E com aranha. Penso que as placas subdurales não estão tão boas porque não captam a profundidade e tem mais complicações de hematomas subplacas subdurales. Os eletrodos profundos são muito buenos. Os franceses, americanos, canadenses usam. Também se tem experiência, é bom método, pero há que ter 2 cirurgias por lo menos. Uma para implantar, outra para sacar e outra para operar. 3 ou 2 cirurgias. Então, isso é pouco... com a aranha se pode fazer em uma etapa. Então, essa é uma vantagem. A outra é que com a aranha é possível de sacar uma porção e fazer registro, como mostrei em minha charla. E os outros não. Os outros há que planejar pré-operatório e sacar, mas não há registro intraoperatório. Então, se pode mesclar as 2 técnicas. Penso que em futuro seria muito bom los cirujanos que pongan eletrodos invasivos usarem a aranha como cheque final antes de cerrar la cirugía, hacer un electrotransoperatório. Sería una buena mezcla. Perfecto. Gracias, doctor. Mao, hay una pregunta acá muy interesante del doctor Barreto que dice, ¿qué opina sobre la conducta de operar epilepsia mesial temporal en base a semiología, actividad interictal en EEG repetidos y resonancia lesional cuando todo coincide, sin capturar crisis por video EEG? Esto en base a los trabajos de Cuquier y del grupo del doctor Sendes. Nosotros, bueno, yo hice un estudio hace unos 5 años que nunca lo llegué a publicar porque las revistas norteamericanas no están muy de acuerdo en proceder a cirugía sin video EEG, que yo creo que si es que
las puntas interictales solamente son de una de las regiones temporales, no de ambas regiones temporales. La semiología coincide con las puntas interictales y hay una lesión en la resonancia, generalmente de esclerosis hipocampal. Yo creo que se podría evitar el video EG, pero no quizás el test de neuropsicología. El test de neuropsicología quizás sea más importante que el video EG en sí en estos casos. Yo no sé qué opina el doctor Paglioli de eso. Sí, sí, concordo totalmente. Porque si la crisis es lateralizada, hay una displasia, una distonia del otro lado, todo. El electro, no solo las descargas como la lentificación, es muy importante. Hay una lentificación temporal, una esclerosis hipocampal, electropuntas y lentificación, y la neuropsicología lesional no necesita tener crisis. Concordo completamente. Perfecto. Hay una pregunta también respecto ¿en qué casos en un paciente que solo tiene crisis como clínica se pensaría que su epilepsia está en relación con una encefalitis autoinmune, como para hacer prueba con inmunoglobulinas y corticoides? En nuestro centro sospechamos de epilepsia autoinmune cuando el paciente tiene un inicio relativamente severo en muy corto tiempo, es decir, que en muy corto tiempo se vuelve refractario o comienza a tener crisis que son muy frecuentes, que no hay una lesión en la resonancia o que hay cambios de señal en la sustancia blanca que son no específicos y que puede o no puede tener una enfermedad autoinmune de fondo, ¿no? Por ejemplo, una artritis reumatoidea, un lupus o una vasculitis. Siempre pensamos en epilepsia autoinmune en ese tipo de presentaciones. La edad no tiene que ver mucho, pero tiende a presentarse más en pacientes jóvenes, por lo menos en nuestra casuística. Y también la semiología de las crisis, ¿no? Por ejemplo, si tienes una crisis facial, faciobraquial, o lo que le llaman distonía faciobraquial, que tiene que ver más con los anticuerpos LGI1. Entonces, ese tipo de semiología también llevaría a pensar que hay un problema, hay una enfermedad autoinmune. Nosotros usamos un panel que incluye todos los anticuerpos de epilepsia autoinmune, pero que en mucha de la mayoría de los casos es negativo. A pesar de eso, si nuestra sospecha es alta, damos corticoides como metilprednisolona y vemos qué tal responde el paciente. Perfecto. Doctor Burnell, me gustaría hacer una pregunta a usted. Cuando sí. Estos casos con personas jóvenes, 20 años, por ejemplo, no niños, pero personas maduras, está bien, 20, 30 años, que tenían una displasia en área motora, con epilepsia de difícil control, hay que sacar la área motora para quedar libre de crisis. É quase impossível. Como procedem usted aí? Porque para um cirurgião é muito duro deixar uma pessoa com déficit. Pero se não deixar déficit, não vai adiantar fazer a cirurgia. Porque fazer uma ressecção parcial de uma displasia premotora-motora, quando inclui a área motora e a premotora, sacar só a área premotora, se quedar displasia na área motora, vai continuar as crises. Então, isso é uma dúvida para mim, que fazer nesses casos, porque se niños, se saca o niño, bueno, tem uma plasticidade maior, pero um adulto é muito terrível ter que deixar com uma hemiplegia. Como procedem aí em Canadá? Normalmente lo que hacemos es, normalmente no hay cirugía, no se reseca, porque los cirujanos no están interesados en dejar el motor. Lo que realmente hacemos es, a veces damos bolos de esteroides para ver si eso contribuye en disminuir la crisis, pero la mayoría de estos pacientes terminan ya sea con neuroestimulación, estimulador de nervio vago, estimulador profundo. No tenemos el RNS en Canadá, pero en Estados Unidos sé por lo menos de un caso que lo han usado, pero sin mayor éxito. Tuvimos una paciente que tuvo justo una crisis motora, ya mayor, tenía 30 y tantos años, no había lesión,
y se determinó que era región motora, los cirujanos crearon un dispositivo casero que sí era similar al RNS, pero lo único que hizo este dispositivo fue hacerle entrar en estatus epilépticos. Así que te tiraron la toalla con eso y no los operamos generalmente. La otra pregunta, yo tenía una pregunta para el doctor Paglioli, porque yo constantemente tengo discusiones con los cirujanos de mi centro cuando yo veo una displasia cortical tipo 2B en la resonancia, en la región generalmente frontal o parietal, que no está en región indispensable o elocuente, y que la mayoría de mis colegas plantean colocar electrodos profundos. Y yo generalmente lo que planteo es hacer electrocorticografía. Y nosotros ya no, se nos malogró la araña. Y lamentablemente ya no tenemos nadie que nos consiga una araña nueva. Así que usamos electrodos, electrodos que normalmente usamos para subdurales o de esa manera hacemos. Entonces yo siempre planteo hacer electrocorticografía y resección de la lesión en base a la electrocorticografía. Los cirujanos no están, no sé si es cuestión de falta de experiencia o qué, pero en la mayoría de los casos no, proceden con electrodos profundos. Sí, mas ¿cómo ponen esos electrodos profundos? ¿Cómo deciden dónde poner? Generalmente ponemos uno en la lesión, sí, 3 alrededor de la lesión y algunos más si es que ha habido en base a la semiología, si ha habido una propagación, en base al eje, si ha habido una propagación posterior, anterior. Sí. Sí, yo pienso que es más seguro hacer un electro como mostré ahora. Sí. Porque lo que ocurre es que saca más cerebro de lo que sería necesario para tener seguridad. Porque si pone electrodos aleatorios, hay que sacar todo, pero podría no ser necesario sacar tanto. Okay. Por otro lado, sacar solo la lesión también no es el mejor, porque puede tener áreas que no son visibles, ¿no? Y no es la área más blanca, la baloncelos, que es más epileptógena, el alrededor, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante usar el profundo y la araña. La araña, pienso que sería muy buena. Es una invención canadiense, ¿no? Sí, de Montreal. Una pregunta más. ¿Por cuánto tiempo hacen electrocorticografía? ¿Cuánto es la duración de la electrocorticografía? Durante la cirugía, por unos 20 minutos, después saco, después más 10, 20 minutos. Okay. Vamos cambiando, porque se empieza con un mapeo más amplio y vamos focando para las áreas de interés, ¿no? Cuando se ve que no hay nada parietal, vamos para a frente, ¿no? Ok, gracias. Hay una pregunta del doctor Johnny Montiel. Bueno, agradece su presentación al doctor Paglioli y al doctor Burneo. Él pregunta si es posible distinguir en plena cirugía las descargas eléctricas propias de resto de displasia cortical. No. A ver un segundito. Creo que desapareció. Si se puede diferenciar las descargas propias de la displasia y del tejido perilesional. Son estas descargas rítmicas o bursts o polipuntas, son las descargas muy características. Como es bueno leer el trabajo publicado por Palmini en 95, hay las explicaciones con vídeo. El trabajo Palmini de la actividad intrínseca de la displasia, hay buenos ejemplos en este trabajo. Perfecto. Una pregunta, doctor Burneo y doctor Paglioli, respecto al uso del PET en displasia corticales. De manera general, solicitan a todos los pacientes con displasia cortical claramente identificada, ¿se le pide el PET de manera regular? ¿El PET-CT? No, aquí en Porto Alegre, el caso que mostré allí, la displasia tipo 1 más amplia,
penso que é muito importante porque dá uma ideia da dimensão do hipometabolismo, não? Pero para displasias tipo 2 não necessitamos, pero displasias tipo 1 temporales, penso que é um instrumento muito válido. Sí, igual lo hacemos nosotros. Para displasias tipo 2, si tiene el tipo y característica en la resonancia, no pedimos PET. Ese es el único tipo de displasia que no pedimos PET. Ok, entonces, perfecto. Bien, y bueno, una última pregunta, doctor Paglioli. Para hacer el registro en la zona interhemisférica, ese dispositivo en araña se adapta bien, por ejemplo, para el área motora suplementaria o para el cíngulo. Para hacer un registro intraoperatorio, ¿no tienen dificultades de manera general? No. Quando hacemos registro mesial, frontal ou occipital, ou basotemporal, usamos esses strips de 6 ou 8 contatos, eletrodos em tiras, não? Como se diz? Strips. Então, se usa isso. A aranha para a corteza superficial e os eletrodos se podem mesclar os dois. O grid em tiras para mesial e a aranha para la superficie. Perfecto. Y para hacer la resección de la displasia, sobre todo en la porción que está en la parte más profunda, en lo que es fibras blancas, ¿usan el CUSA, aspirador ultrasónico, para facilitar la resección? De manera general. Eu uso solo coagulador pinceta bipolar e aspirador normal. No me gustan otros instrumentos. Perfecto. Pues bien, creo que hemos obtenido un gran provecho a estas dos presentaciones durante las 2 horas que se habían planificado. Quiero agradecer de sobremanera al doctor Jorge Burneo por su apoyo permanente con todos los grupos de cirugía del Perú, al igual que al doctor Paglioli. Gracias por sus enseñanzas, gracias por su apoyo permanente. Necesitamos seguir contando con su asesoría para que nosotros, los cirujanos jóvenes, podamos seguir avanzando y poder superar una brecha tan grande que existe en nuestro país y en muchos países de pacientes que requieren una dedicación especial para mejorar su control de crisis y mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Gracias, doctor Paglioli. Gracias, doctor Coqui Burneo. Le doy pase al doctor Walter Durán, presidente de la sociedad, para que dé sus palabras. Gracias, doctor Burneo. Gracias, doctor Paglioli. Realmente muy interesante aprender de ustedes todo esto. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y esperamos, por favor, contar en alguna otra oportunidad con ustedes para seguir nutriendo nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Con todos ustedes, colegas, ya el próximo martes. Hasta. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Chao. Chao para todos. Gracias.